Y bienvenida, doctora. Adelante. Vamos a ver solo un segundo. Bueno, tengan todos buenas tardes. Es un honor poder compartir este día con todos ustedes esta charla sobre el virus del herpes zóster y sus manifestaciones oftalmológicas. Esta es una patología de gran relevancia clínica y epidemiológica, especialmente en el contexto del envejecimiento poblacional y la inmunosupresión. Este día vamos a tener la oportunidad de profundizar en la fisiopatología, manifestaciones clínicas, diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Entonces, sin más que agregar, pues vamos a comenzar. Me avisan si se cambian las diapositivas, por favor. Sí, sí se cambian. Ok. Bueno, entonces vamos a iniciar. El herpes virus es de la familia de virus de ADN de doble cadena. Esos virus están envueltos y tienen la capacidad de infectar una variedad de tejidos en el cuerpo. Esos virus son conocidos por su capacidad para establecer las infecciones latentes en los huéspedes que infectan. Hay muchos tipos de herpes virus, pero vamos a hablar para efectos de esta charla de tres tipos principales. El herpes virus tipo 1, herpes virus tipo 2 y el herpes virus tipo 3. Específicamente para esta charla, lo más importante es el herpes virus tipo 3, que es el virus de la varicela zóster. Pero vamos a hacer mención del virus del herpes simple, que tiene dos tipos, el 1 y el 2, para que se pueda comprender mejor y porque es el diagnóstico diferencial más importante de la patología. Entonces, el herpes simple se divide en dos, dijimos, el virus del herpes simple tipo 1 y el tipo 2. El tipo 1 generalmente pues causa lesiones orales y el tipo 2 es el que causa las lesiones anogenitales. Y estamos bastante todos familiarizados con el virus de la varicela zóster. Nada. Buenas tardes, vamos a dar unos minutos que hay algunos problemas técnicos. Ya se va a conectar la doctora nuevamente. Gracias. Ok, doctora. ¿Me escuchan? Sí, doctora. Bueno, perdón ahí por la interrupción, que hubo un problema con la computadora. Bueno, como les mencionaba entonces, el virus de la varicela zóster va a ser una reactivación del virus o del virus de la infección por virus de la varicela.
que normalmente conocemos. Entonces, bueno, como les mencionaba, ¿verdad? El virus del herpes, vamos a tener varios serotipos, pero para fines de esta charla va a ser importante que recordemos sobre la infección por el virus de la varicela, que pues todos conocemos y que prácticamente el 100% de la población, de nuestra población, ha tenido contacto con este virus durante la infancia. Y esto es importante recordarlo debido a que el virus de la varicela zoster pues se propaga por vía aérea, por gotículas y también por contacto. Entonces, el herpes zóster va a resultar de la reactivación de este virus de la varicela zoster, ¿verdad? Y lo que pasa es que durante se da la infección por el virus de la varicela, pues tenemos manifestaciones cutáneas, ¿verdad? Y de este virus se guarda en los ganglios y como les mencionaba al principio, pues esto es lo que podemos entender por una infección latente. Cuando nuestro sistema inmune se deprime, entonces se puede reactivar dando las manifestaciones como el virus zóster ocular, ¿verdad? La infección por herpes virus zóster ocular que vamos a ver en esta charla. Entonces, para entrar, digamos, en materia, vamos a hablar sobre lo que es el herpes zóster oftálmico o la culebría. Es una enfermedad viral que va a estar caracterizada por una erupción cutánea y puede ser maculopapular o vesicular y va a cumplir ciertas características, como por ejemplo que va a ser dolorosa, que va a ser unilateral y se va a dar en las distribuciones o los dermatomas más bien del quinto nervio craneal, que es el nervio trigémino, específicamente en la rama B1 o la rama oftálmica. En cuanto a los factores de riesgo, pues va a ser los pacientes mayores de 60 años son los que van a tener el mayor riesgo. Cuando tienen también los pacientes un estado inmunológico deprimido, por ejemplo, los hombres sexo masculino que tienen VIH tienen 15 veces más riesgo de padecer una infección por herpes zóster oftálmico. Pero no solo el VIH es la única enfermedad que pues disminuye el sistema inmunológico, ¿verdad? También cualquier otro paciente que está requiriendo tratamiento con corticosteroides u otros inmunosupresores, trasplante de órganos o quimioterapias. Y de igual forma otras enfermedades crónicas, como por ejemplo diabetes mellitus, y también estrés físico y emocional. Esto también puede presentar el herpes zóster oftálmico. En cuanto a la fisiopatología del herpes zóster oftálmico, es importante recordar lo que les estaba mencionando anteriormente. El herpes zóster oftálmico se va a guardar, digamos, el virus, ¿verdad?, en el ganglio trigémino. Y el ganglio trigémino, pues el nervio trigémino nos va a dar 3 ramas. Tenemos la rama oftálmica, la rama mandibular y la rama maxilar. De estas 3 ramas, la más afectada va a ser la rama oftalmológica. De igual forma se puede afectar la rama mandibular y también la rama maxilar, pero esto va a ser menos frecuente. Y esta rama oftalmológica nos va a dar por lo menos otras ramas importantes, que serían la rama nasociliar, el nervio frontal y el nervio lagrimal. Eso es muy importante porque de esta forma así va a ser la distribución del virus. En las manifestaciones clínicas que vamos a ver un poquito más adelante. Ahora bien, como les mencionaba, siempre y cuando el sistema inmunológico de una persona disminuya o se vea comprometido, entonces es que se va a reactivar el virus, en este caso de la varicela zoster, ¿verdad? Porque en una persona que tiene un sistema inmunitario competente, pues este virus va a estar inactivo. Es por eso que es sumamente importante porque todos tenemos el riesgo de padecer de esta infección si nuestro sistema inmunológico se compromete. Entonces, bien, el virus, al estar el sistema inmunológico comprometido, se va a reactivar en su estado latente desde un ganglio sensorial. Aquí tenemos, por ejemplo, el ganglio trigémino, que es donde se vendría a alojar el virus. Y mediante un transporte anterógrado de los virones por los axones, este va a llegar a la piel, que está inervada por las diferentes ramas que acabo de explicar, ¿verdad? Para este caso, el nervio oftálmico, que va a dar sus ramas nasociliares,
frontal y lagrimal. Es de suma importancia poner atención en la rama nasociliar porque vamos a ir viendo algunos signos que son sumamente importantes que nos aumentan el riesgo de padecer una afección oftalmológica propiamente dicho, porque aunque el virus del herpes zóster oftálmico nos puede afectar más que todo la región frontal en cuanto a las manifestaciones cutáneas, no necesariamente se tiene que afectar el ojo cuando nosotros presentamos este tipo de infección. Ya vamos a ir viendo eso poco a poco durante la charla. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones clínicas del virus, vamos a tener síntomas prodrómicos que esto pues dificulta un poquito, digamos, pensar en que es una infección por virus de herpes oftálmico, ¿verdad? Herpes zóster oftálmico. Entonces, los síntomas prodrómicos pueden ser fiebre variable, malestar general y cefalea. Hasta ahí, pues, un paciente nos puede presentar eso prácticamente por cualquier cuadro viral, ¿verdad? E inclusive, pues, un cuadro bacteriano siempre y cuando encontremos un foco. Pero hay uno de estos síntomas prodrómicos que nos podrían orientar a que podría ser un caso de herpes zóster oftálmico. ¿Y cuál sería ese síntoma prodrómico? Pues ese síntoma sería la neuralgia en el territorio de distribución del nervio oftálmico, como acabo de explicar atrás, las ramas, ¿verdad? Y donde lo veríamos, que es prácticamente a nivel de la región frontal. Aquí, como no sé si logran ver dónde está la parte verde, esa sería la parte que tendríamos que vigilar por una afección de una infección por virus del herpes zóster oftálmico. Entonces, ¿cómo vamos a sentir ese dolor? Bueno, como dijimos que puede haber fiebre, malestar general y cefalea, que es como de cualquier otra enfermedad que nos podría estar afectando otro cuadro viral. Entonces, este dolor va a ser típico, una sensación de quemazón superficial y puede ser el dolor severo, profundo y puede ser constante o intermitente. Ahora bien, en cuanto a las lesiones cutáneas, que tenemos que poner bastante atención porque esto es lo que nos va a orientar prácticamente a hacer el diagnóstico. Entonces, esas manifestaciones cutáneas las vamos a comenzar a ver como media 3 a 4 días después del inicio del periodo de pródromo, ¿verdad? De los síntomas prodrómicos que acabamos de mencionar. Y se puede presentar hasta 7 días, ¿verdad? Una media de 3 a 4 días, pero se puede presentar hasta una semana posterior a los síntomas prodrómicos. ¿Y cómo va a ser esa erupción inicial que nos tiene que hacer pensar que es un cuadro de virus por herpes zóster oftálmico? La erupción inicialmente va a ser maculopapular y luego puede ser vesicular y posteriormente puede ser pustular. Entonces es importante porque estas pústulas a partir aproximadamente del 6º día se pueden estallar porque pues obviamente están ahí en la piel, ¿verdad? Y esto puede llegar a formar una úlcera. Entonces el inicio de la erupción se va a acompañar de eritema cutáneo y edema periorbitario. Como dijimos, ¿verdad? Va a tener una distribución en el dermatoma afectado y usualmente va a ser unilateral. Aunque el edema circundante pues puede atravesar, ¿verdad? La línea media y puede afectar, como les mencionaba, una o las 3 ramas del nervio oftálmico, que podría ser la rama frontal, lagrimal y la mesociliar. Y ese ciclo suele durar entre 3 y 6 semanas. Pero como sabemos que no siempre en medicina 1 más 1 es 2, entonces también tenemos otra manifestación, o más bien otra variante de la presentación del virus de herpes zóster. Y este se conoce como Zoster Cine Herpete, y esto pues no es nada más y nada menos que un cuadro de infección por virus del herpes zóster oftálmico, pero va a tener el dolor, digamos, característico de esta infección, pero no va a haber todo el cuadro de manifestaciones o lesiones cutáneas. Entonces, pues bueno, tenemos que estar pendientes, aunque es sumamente infrecuente, pero también se puede presentar. O sea, hay otra Y, reunión entonces en la tarde, ¿verdad? Con otros doctores. bueno, como les mencionaba también, era bien importante lo de la rama nasociliar porque se puede producir el signo de Hutchinson. ¿Y qué es el signo de Hutchinson? El signo de Hutchinson va a ser la afectación de la punta de la nariz. Por ejemplo, aquí podemos ver, puse algunas fotografías en la primera que está afectada la punta de la nariz, en una persona, en un adulto joven, igual en un niño, y pues en una mujer de la mediana edad, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la importancia de este signo de Hutchinson?
La importancia de este signo de Hutchinson es que, como yo les había mencionado, tener un cuadro de virus por herpes zóster oftálmico no necesariamente va a ser un involucramiento del globo ocular, ¿verdad? Manifestaciones oftálmicas propiamente dichas. Entonces, si nosotros tenemos el signo de Hutchinson presente, tenemos un 50% de probabilidades de padecer manifestaciones oftalmológicas propiamente dichas. Entonces, por eso es que es tan importante evidenciarlo, porque, como les mencionaba, de que el virus del herpes se transmite o por medio de un mecanismo anterógrado, ¿verdad?, de los ganglios hacia los nervios. Entonces, este nervio, aparte de que va a inervar, digamos, la punta de la nariz, también va a dar inervación a la córnea. Y esto es sumamente importante porque precisamente por eso es que el virus de herpes oftálmico es importante, porque puede darnos un cuadro de cicatrización, digamos, a nivel de la córnea, e incluso nos pueden dar manifestaciones a nivel de la retina que nos puede llevar a perder la visión. Entonces, por eso esta patología se considera como una emergencia. Ahora bien, estábamos hablando de las manifestaciones cutáneas, que es lo primero que vamos a ver y que es lo más probable también que se va a ver. Como les mencionaba, si el signo de Hutchinson no está presente, probablemente no van a ver las manifestaciones oculares propiamente dichas. Entonces, las lesiones oculares solo se van a observar en el 50% de los casos del herpes zóster oftálmico. Ahora bien, ¿cuáles van a ser esas manifestaciones clínicas oculares importantes que nosotros tenemos que evidenciar en un paciente? Pues que sí presentó las manifestaciones clínicas oculares propiamente dichas, ¿verdad? Tenemos, en cuanto a los párpados, vamos a tener una afectación palpebral y esta se puede relacionar con edema palpebral, blefaritis, conjuntivitis y escleritis. También puede ser que se presente tosis y que la tosis va a ser la dificultad, digamos, para cerrar el párpado de una manera adecuada. O sea, va a ser que el ojo queda hasta cierto punto, digamos, bueno, perdón, la tosis es que el párpado se cae y no podemos abrir bien el ojo a veces, ¿verdad? Entonces, esto es importante en cuanto a los párpados, porque también en los párpados pueden haber las lesiones que estábamos diciendo, pueden haber pústulas, pueden haber vesículas y también se puede formar úlceras. Entonces, si nosotros tenemos un proceso infeccioso a nivel de la piel del párpado, pues eso también nos puede generar posteriormente malposiciones del párpado, ¿verdad? Y otras afectaciones a nivel de la córnea por no poder cerrar bien los párpados, queda expuesto el ojo y pues se pueden también presentar otro tipo de infecciones que también vamos a ir viendo más adelante. En cuanto a la conjuntiva del ojo, que es para fines, digamos, de esta charla, para que podamos entender, es esta parte, digamos, que es una membrana que cubre el ojo, y entonces la conjuntiva también puede tener manifestaciones oculares, como por ejemplo que se va a poder ver hiperémica, incluso la conjuntiva, ya vamos a ver una fotografía más adelante, se pueden hacer vesículas y estas también van a estallar en algún punto. Entonces, esto es peligroso porque se podría hacer una infección en el ojo a partir de esa vesícula que estalló. Ahora bien, como les mencionaba, en cuanto a las manifestaciones clínicas oculares, les he venido mencionando que era importante también hablar un poquito acerca del virus del herpes. Entonces, ¿por qué? Si ustedes se fijan, aquí tenemos dos fotografías. La primera va a ser de una queratitis, es decir, una afectación de la córnea causada por virus del herpes simple. Y si se fijan, es muy parecida a la que tenemos a la par, que es una queratitis causada por el virus del herpes zóster oftálmico, ¿verdad? Que es lo que estamos hablando en esta charla. Pero la traje porque si ustedes se fijan, es muy similar. Entonces, ¿cuál va a ser la diferencia entre uno y otro? Bueno, entonces la diferencia de las lesiones que vamos a ver a nivel de la córnea va a ser que en el virus del herpes simple, si ustedes se fijan, está la lesión en la córnea, pero esta lesión tiene ramificaciones que terminan en bulbos. Entonces, eso es lo que nos va a diferenciar la lesión en la córnea
del virus del herpes simple y del virus del herpes zóster oftálmico, que estas van a ser unas lesiones un poco más planas que se van a conocer como pseudodendritas. Por eso es que era importante hablar sobre también el virus del herpes simple y porque ustedes pueden ver pues que son muy similares las lesiones, pero ahí viendo las características de cada lesión, pues podemos hacer un poquito la distinción. Ahora bien, en cuanto a las manifestaciones de la córnea, pues solo se puede producir un 40% la afectación de la córnea. Y podemos evidenciar diferentes tipos de queratitis. Tenemos la queratitis pseudodendrítica, que es esta primera lesión que vemos acá. Y esto es importante porque en estas lesiones se encuentra el virus replicándose. Entonces nosotros podemos tomar raspado de ahí para hacer diagnóstico de esta patología. Y también tenemos otros tipos de afectación un poco más graves, que es, por ejemplo, la queratitis estromal, que ya afecta capas más profundas de la córnea y que se va a manifestar de formas diferentes, como por ejemplo en la lesión A de la fotografía de su derecha, podemos ver una lesión redonda que se conoce como queratitis tubular, que está a nivel del estroma de la córnea. Y en la fotografía B, pues es una fotografía, digamos, de un ángulo diferente de una queratitis tubular. Pero también hay una afectación en la fotografía de abajo, que es la queratitis grave. Esta puede derivar de una queratopatía neurotrófica. Esto va a ser debido a la lesión inflamatoria persistente de los nervios sensoriales de la córnea y podemos ver que la córnea, que debería de ser avascular, aquí pues podemos ver que ya hay vasitos sanguíneos. Eso quiere decir que se han metido, por así decirlo, a la córnea y que hay una lesión vascular en la córnea. Y bueno, podemos llevarnos varias formas, digamos, para poder comprobar la sensibilidad de la córnea. Y eso nos va a decir que si, por ejemplo, la persona al tocarla con un hisopo, el ojito no siente, entonces pues ya hay un daño a la sensibilidad de la córnea debido a que la córnea es uno de los tejidos más altamente inervados de todo el cuerpo. Ahora bien, en cuanto al examen físico, ¿qué es lo que vamos a ver? Bueno, en el examen físico, si nosotros identificamos un paciente con todas estas cosas que hemos estado diciendo en el primer nivel de tensión o segundo nivel de tensión, pues idealmente sería referirlo a un tercer nivel o donde haya un oftalmólogo para que pueda realizar la parte que vamos a mencionar a continuación. La primera parte, pues es una parte que todos tenemos que saber para orientar el diagnóstico y poder referir adecuadamente al paciente. Entonces, en cuanto al examen físico, pues tenemos que ver la agudeza visual. ¿Y qué es la agudeza visual? Es, digamos, identificar cuánto está viendo el paciente. Nosotros tenemos cartillas de Snellen o hay diferentes tipos de cartillas de medición para ver cuánto es la visión que tiene el paciente. Después también se va a hacer el examen con la lámpara de hendidura, que vendría a ser pues todo este equipo que vemos acá, pues son las lámparas de hendidura. Y la importancia de esto es que nosotros tenemos que teñir la córnea con diferentes tipos de tinción, como lo es el rosa de Bengala y la fluoresceína, pero pues a nivel de nuestro hospital, pues solo contamos ahorita con fluoresceína, entonces se hace la tinción de la córnea con fluoresceína y se aplica un dióxido cobalto. Esto es con el fin de identificar las lesiones dendríticas que les mostré en la imagen, en esta imagen. Teñimos, así como se ve acá en esta imagen, la córnea con esa sustancia que les comento se llama fluoresceína, y al poner la luz de azul cobalto, si hay una lesión, esta se tiñe de verde fluorescente, como lo que vemos acá o como lo que vemos acá. De igual forma tenemos que realizar la tonometría ocular, que, bueno, les traigo el ejemplo de esta imagen de acá, y la tonometría ocular pues es medir la presión intraocular del ojo, que puede verse afectada debido a la inflamación y a toda la serie de cambios que hemos estado explicando en las manifestaciones oculares que produce el herpes zóster oftálmico. Y también es importante pues realizar una fondoscopía, que más bien conocido como fondo de ojo, con la dilatación pupilar respectiva, ¿verdad? Para poder evaluar la retina del ojo, para buscar una necrosis retiniana aguda y descartarla, ¿verdad? Propiamente dicha. Y si vemos que hay una de esas manifestaciones clínicas, pues referir, bueno, como cualquier patología, es un manejo multidisciplinario, se consulta con otras subespecialidades y pues se ve el manejo pertinente para estas complicaciones. Ahora bien,
En cuanto al diagnóstico, pues el diagnóstico de esta enfermedad, pues como cualquier otra enfermedad, tenemos que guiarnos mucho por la historia clínica y la anamnesis que nosotros hacemos del paciente. Por eso era bien importante hablar sobre las manifestaciones cutáneas, que son lo que vamos a ver, digamos, de manera macroscópica, ¿verdad? Y las manifestaciones oftalmológicas que acabo de mencionar. Entonces, siempre y cuando la historia clínica del dolor y la erupción cutánea en la distribución del dermatoma de la rama oftálmica del nervio trigémino, nosotros veamos ahí, ¿verdad? Estas lesiones, pues, nos tiene que orientar a que es una infección por virus de herpes zóster oftálmico. Y ahora bien, si hay hallazgos oculares asociados, pues más aún, ¿verdad? Eso va a sugerir fuertemente la presencia del virus y el diagnóstico. Ahora bien, también puede otra cosa que nos va a hacer el diagnóstico prácticamente son los defectos epiteliales corneales, la disminución de la sensibilidad corneal por el daño a los nervios corneales por el herpes zóster y la inflamación ocular en cualquiera de las capas del ojo, pues también se puede correlacionar con el diagnóstico de herpes zóster ocular. Y también pueden hacerse cultivos para buscar IgM específica para el virus de la varicela zóster, reacción en cadena de polimerasa, pero bueno, eso pues prácticamente al momento acá no lo realizamos, pero pues es necesario conocerlo y como les repito, más que todo vamos a poner mucha atención en los signos y los síntomas de la enfermedad, que pues eso nos va a ayudar a hacer el diagnóstico. Ahora bien, como hemos hablado de esta patología, ¿verdad? Y aparte de todo, que hemos dicho que todos tenemos el riesgo de presentarla, entonces, ¿qué es lo que podemos hacer para disminuir el riesgo de presentar esta enfermedad? Y pues bueno, entonces, en cuanto a la prevención, como siempre, ¿verdad? La vacunación a la cabeza, se va a recomendar la vacuna del herpes zóster recombinante para cualquier persona, adulto inmunocompetente arriba de 50 años, en forma independiente de si ha padecido herpes zóster o si recibió la vacuna de virus vivos atenuados más antigua, ¿verdad? Y esta vacuna es importante porque va a disminuir la posibilidad en alrededor de un 97% de contraer herpes zóster en los adultos de entre 50 y 69 años. O sea, es una cifra muy importante, 97% disminuir la posibilidad de contraer una enfermedad es una cifra muy buena. Y en un 90% en los adultos mayores de 70 años. Recordemos que el riesgo mayor pues lo tienen las personas arriba de 60 años y los niños. Entonces, pues si prácticamente nos disminuye un 97% el riesgo de padecer la enfermedad, pues debería de implementarse bastante, que poderse poner, ¿verdad?, este tipo de vacuna después de los 50 años de edad. Y en cuanto al tratamiento, pues bueno, esta pequeña tabla resumen, pues resume bastante bien desde que podemos ver al paciente en el primer nivel de atención, cómo lo vamos a ver, cuándo lo vamos a referir y vamos a hablar un poquito del tratamiento. Entonces, el paciente se puede presentar al nivel primario de atención con los síntomas prodrómicos que mencionamos, el dolor de cabeza, la fiebre, también puede tener el dolor que dijimos unilateral, el rash, las lesiones maculopapulares, ¿verdad? Que son las que tenemos que nosotros ir poniendo atención cuando vemos al paciente. Y pueden haber pápulas eritematosas, 2 a 3 milímetros de diámetro. Así vamos a ver nosotros al paciente que llega al primer nivel de tensión. Entonces, hay que poner como ojo, digamos, un poco más agudizado en ciertas cosas, como por ejemplo, si presenta el signo de Hutchinson, que era lo que mencionábamos, que son todas esas lesiones, pero a nivel de la punta de la nariz. Puede también haber el enrojecimiento ocular, pueden haber también signos de conjuntivitis en el párpado propiamente dicho, es decir, vamos a observar el ojo rojo. Puede haber también una alteración de los movimientos extraoculares, muy raramente, pero sí se puede presentar. También el paciente puede acusar visión doble, puede acusar sensibilidad a la luz, sensación de cuerpo extraño y puede haber también ardor ocular. Entonces, si nosotros vemos eso en un paciente, pues eso amerita una referencia al oftalmólogo para que se realice el examen físico con la lámpara de hendidura, el tonómetro y pues que se hagan, ¿verdad?, la fundoscopía o fondo de ojo respectivo. Ahora bien, ¿cuál va a ser el tratamiento propiamente dicho recomendado para esta enfermedad? Y el tratamiento va a ser aciclovir 800 miligramos 5 veces al día por 7 días.
como opción primaria, pero también podemos tener otras opciones como el fanciclovir y el valaciclovir. El valaciclovir son 1000 miligramos 3 veces al día por 7 días y el fanciclovir son 500 miligramos 3 veces al día por 7 días. Bien, pero eso es, digamos, pues el tratamiento de lo principal, pero también van a haber otros cuidados de soporte, digamos, que también tenemos que dar al paciente, como por ejemplo analgésicos para el dolor, que estos podrían ser en sus inicios, podrían ser AINES, pero posteriormente una de las complicaciones de la infección por herpes virus en cualquiera de sus, bueno, al menos en sus primeras 3 categorías que vimos, ya sea herpes simple o herpes zoster oftálmico o el virus de la varicela. Entonces, se podría considerar que, como hemos venido mencionando, ¿verdad? Que el virus se aloja en los ganglios y se transporta a través de los nervios, entonces esto podría ocasionar inflamación a nivel de los nervios, pérdida de la mielina o otra alteración de los nervios, y cuando esto pasa, se da la neuralgia posherpética. Entonces, cuando hay ese tipo de dolor debido a una infección por virus del herpes zóster, entonces hay que utilizar otro tipo de medicamentos para el dolor que no va a ser con analgésicos normales. Y esto podría ser como la pregabalina, la gabapentina, amitriptilina u otros fármacos, que es bueno conocerlos, pero pues, prácticamente eso sería una charla entera, ¿verdad? Para ver el manejo del dolor posherpético. Y otra cosa que es sumamente importante es la aplicación de las lágrimas artificiales sin conservantes, que esto pues, nos va a ayudar con el confort ocular y nos va a ayudar también a disminuir los síntomas o las molestias si hay, por ejemplo, como les mencionaba, una vesícula en la conjuntiva o alteraciones a nivel de los párpados por la salida también de estas lesiones, ¿verdad? En cuanto al seguimiento, pues va a ser un seguimiento entre 10 a 14 días si es un episodio de virus herpes zóster sin afectación del globo ocular como tal. Si el globo ocular está afectado, el seguimiento puede ir entre 1 y 7 días, dependiendo de la afectación que nosotros veamos en el globo ocular. Y ya una vez resuelto, pues se tiene que estar viendo al paciente cada 3 meses para ver, ¿verdad?, que no haya secuelas, porque el herpes zóster, como hemos venido viendo que produce infecciones latentes, hay riesgo de recurrencia. Entonces se puede presentar manifestaciones crónicas de la infección y recurrentes de esta infección por este virus. Y bueno, otras consideraciones ya para terminar la charla es evitar el contacto con los infantes, con las embarazadas y no utilizar ningún tipo de vacunación durante el curso agudo de estas enfermedades. Y eso sería lo que les traía para esta charla. Pues si tienen alguna pregunta, estamos para intentar solventar. Muchas gracias, doctora. No sé si habrá alguna pregunta, algún comentario. También recordar que la presentación fue grabada y la pueden volver a revisar en la próxima semana en el canal de YouTube de la Unidad de Formación y Desarrollo del Talento Humano. Tenemos ahí unos aplausos. No sé si habrá alguna pregunta o algún comentario. No, bueno, entonces creo que eso sería todo, doctora. Dice la doctora Patricia Ayala, la vacuna, ¿dónde la encuentro? Dice que, bueno, pues la vacuna actualmente no la tenemos para el sistema de salud, ¿verdad? O sea, es decir, sí se puede encontrar a nivel de alguna clínica particular, ¿verdad? Ahorita, porque todavía no está de distribución para, para el Ministerio de Salud, ¿verdad? Probablemente pues yo no me he enterado de que la tengamos. Bueno, si no hay más preguntas, creo que eso sería todo, doctora. Muchísimas gracias. Ah, Ok. tenemos otra. No sé si, permítame. Dice, en nuestro medio la opción terapéutica, perdón, sería aciclovir 2 tabletas, dice, cada 8 horas. Y la referencia siempre sería indispensable.
Sí, fíjese de que, bueno, tenemos que hacer 800 miligramos 5 veces al día, ¿verdad? Entonces, la referencia siempre sería indispensable porque recuerden que el herpes zóster oftálmico precisamente no van a ser solo manifestaciones cutáneas, como mencionamos durante la charla, ¿verdad? Sino que también pueden haber manifestaciones oftalmológicas, como lo que le mencioné de la queratitis, y pues eso sí lo tiene que tratar un oftalmólogo porque para hacer el examen físico adecuado necesitamos la lámpara de hendidura y necesitamos evaluar el segmento anterior del ojo o el globo ocular propiamente dicho, ¿verdad? Y eso sí, pues se tiene que hacer con equipo especializado, con las instituciones adecuadas y dejar los estudios pertinentes, ¿verdad? Entonces la referencia siempre sería necesario, pero lo que sí sería muy bueno es, como mencionó el doctor ahí, pues que se inicie el tratamiento con el ciclovir a la brevedad posible, ¿verdad? O sea, es decir, iniciando el tratamiento y mandándolo de referencia, ¿verdad? Aprovechando pues que sabemos cómo se va a tratar. Muchas gracias, doctora. Entonces, creo que ahora sí, eso sería todo. Agradecemos mucho por su tiempo y también a las personas que se conectaron. Feliz tarde para todos. Gracias.